Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Cultura Constituyente. En nombre de Santiago Off y El Desconcierto le damos la bienvenida y hoy nos visita Andrea Gutiérrez Vázquez, magíster en Gobierno y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Alberto Hurtado, dramaturga, docente, gestora cultural, participa de la comisión organizadora de la Red de Actrices Chilenas RACH, fue presidenta del Sindicato de Actores y Actrices SIDARTE entre los años 2013 y 2017 y presidenta de la Federación Internacional de Actores para Latinoamérica entre los años 2016 y 2017. En el ámbito de la docencia es profesora de dramaturgia en la Escuela de Teatro La Mancha y es autora de 8 obras teatrales. Como gestora cultural, trabaja desde el año 2005 vinculada a la gestión, producción y programación de música y artes escénicas. Es candidata a la Convención Constitucional en la lista de movimientos sociales Unidad de Independientes por el Distrito 10. Bienvenida, es. Andrea. Muchas Un gusto gracias, tenerte Claudio. aquí. Muy completa la reseña. Una reseña. Una reseña muy completa. Oye, ¿cómo va? Bien, bien, con la energía que se necesita para terminar este proceso, pero bien, bien. A full. Full, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, muy rica, muy acompañada. Entonces, cuando es colectivamente, cansa menos, ¿no? Claro. Como hay una circulación de energía súper positiva, con mucha colaboración, mucho voluntariado y con harta convicción de lo que estamos haciendo. Creo que tomamos una determinación y una decisión súper seriamente y súper a conciencia y bueno, lo empujaremos hasta el final. Claro que sí, como tiene que ser. Así es. Oye, Andrea, ¿y el trabajo con el territorio, cuál ha sido tu evaluación hasta el momento? ¿Cómo te ha recibido la gente? En el mundo de la arte escénica, tú eres una persona súper conocida por el trabajo que has desarrollado con el sindicato, lo mismo que hablábamos hace un rato, la gestión que hay detrás de ti. Pero personas que no tienen que ver con la arte escénica, ¿cómo toman tu llegada, tu propuesta? Ha sido súper, eso ha sido una como de las sorpresas bonitas del proceso, porque cuando uno establece conversaciones, nosotros lo que hemos hecho es eso, establecer conversaciones. Yo no voy a enseñar sobre la Constitución, no voy a dar clases a los distintos territorios, sino que vamos a conversar, vamos a escuchar, pero no solo escuchar para llenarnos nosotros de esa información, sino que también al finalizar hablamos en clave constituyente los temas que salen y que aparecen ahí, para poder vincular todo eso con lo que va a ser la nueva Constitución. Y en ese sentido ha sido una de las cosas más hermosas que yo creo, y siempre se la transmito a las personas que trabajamos en las artes y la cultura, es que es increíble porque a la gente sí le importa, sí. ¿Ya? Porque es un tema que siempre las candidaturas tiran para abajo y que si van a hablar a una organización cultural, hablan del tema, pero no lo tocan como tema central. Y uno de nuestros desafíos era tocarlo como tema central, era realmente visibilizar cómo la cultura atraviesa la Constitución, cómo la Constitución a la vez es un documento cultural, cómo el hecho de regular cómo vamos a vivir juntas y juntos es cultura, cómo todas y todos somos productores culturales, y eso ha sido increíblemente bonito poder conversarlo, poder vivenciarlo, saber que la gente en esta precarización de la vida en la que estamos sometidas y sometidos extrañan el disfrute, el goce, el encuentro, la vida en comunidad, la apropiación de sus espacios públicos que no lo son, ¿cierto? Porque son espacios donde tienen que pedir permiso para hacer hasta una feria de las pulgas, y la recuperación de esos espacios es una necesidad vital hoy día. Y nosotros lo intuíamos porque estuvimos en la revuelta social, porque la revuelta social fue una revuelta cultural, fue la cultura expresándose y diciendo este traje ya no nos queda, hay que rebalsar esta posibilidad y hay que cambiar la institucionalidad, que es finalmente la que sigue exigiéndonos y oprimiéndonos y haciendo que funcionemos bajo ciertos códigos que ya no dan para más, que ya se agotaron. Oye, Andrea, y en ese sentido, por ejemplo, la cultura como base de una sociedad en relación a lo que ha impulsado el Ministerio en una de las crisis más profundas que ha tenido el sector de la arte en general, y eso obviamente ha
ha golpeado fuerte al mundo de la cultura y su relación con las comunidades. Va a haber que hacer una reinvención total, siento yo, del sector cuando todo esto pase. Y en ese sentido, ¿cuál es tu punto de vista crítico respecto a cómo se ha relacionado el gobierno, el ministerio con el sector de la arte? Súper crítico. Es súper crítico, pero creo que es más grave todavía. Es decir, la pandemia en nuestro sector y en muchas áreas de la vida de las personas ha dejado en evidencia algo que sabíamos, algo que como sector conocíamos, que era la profunda desprotección social, la profunda precariedad, nuestra inexistencia finalmente en las nomenclaturas de lo que es proteger a un trabajador y a una trabajadora, porque nos convierten en empresa y cuando no nos convierten en empresa somos parias sociales, pero no estábamos clasificados en eso y eso se demuestra muy claramente porque las ayudas sociales no llegan al sector cultural, porque cuando viene el retiro del 10% hay mucha gente que no tiene nada en ese fondo de ahorro previsional y ahí tú empiezas a ver en cosas muy concretas cuál es la realidad de este sector, pero que todos conocíamos. Lo que pasa es que el día a día, y como tenemos que vivir día a día, nos come, porque la sobrevivencia come y ocupa tiempo y esfuerzo y desgaste. Pero la pandemia lo agudizó. Pero aún más, diría yo, y iría a antes de la pandemia, un Ministerio de las Culturas que no reconoce las violaciones a los derechos humanos no debiese llamarse Ministerio de las Culturas, porque los derechos culturales son derechos humanos y porque criminalizar las manifestaciones artísticas, las expresiones de los pensamientos, las expresiones creativas, las expresiones simbólicas, es un derecho humano. Y ese ministerio no lo defendió. Yo hubiese esperado la renuncia, y la renuncia ética, de decir, se están violando los derechos humanos, no puedo seguir en este cargo. No la renuncia que después se pedía justamente por la inacción, claro, sino que una renuncia ética. Eso yo hubiese esperado de cualquier persona que se vincula al mundo de las culturas. Y da lo mismo el sector, porque sabemos que la precarización que vivimos de nuestros trabajos es una cosa que viene de años, ¿no? Y obviamente aquí se ha agudizado, aquí la negligencia ha sido notoria, acá la inacción ha sido una posición política. La inacción del ministerio, el no accionar frente a esto ha sido una posición política neoliberal para profundizar y defender un modelo al que están aferrados y aferradas. Y lo van a hacer. Y por eso yo desde el primer día siempre dije, no van a hacer nada, no van a hacer nada. Y también he rechazado, no la invitación de ahora, que hicieron para los constituyentes, las de siempre, a un diálogo con un gobierno que viola los derechos humanos. No solo con una ministra, sino que con el gobierno en su conjunto. Ese bloqueo al mundo de las culturas que hoy se reduce en que todos los espacios, la mayoría de los espacios están cerrados, sometidos a otras normas de cuarentena en relación a otros sectores de la economía, como los centros comerciales, como los restaurantes. ¿Tú crees que hay una intención de este gobierno de censurar las manifestaciones culturales? Creo que no, creo que hay un castigo. Yeah. Creo que hay un castigo por el rol que ocupamos en la revuelta social y porque nuestras compañeras y nuestros compañeros más visibles hicieron, algunos, otros no por supuesto, pero utilizaron su voz para relatar, para denunciar lo que estaba ocurriendo y eso evidentemente recibe un castigo social, ¿no? Hay una lectura muy simplona desde la derecha y la ultraderecha de que todos... Tú hablas cualquier cosa y los comunistas, los rojos. Entonces hay un castigo a la relación crítica que tenemos siempre con respecto a la realidad política, ¿no? Y yo creo que ahí hay una sanción. Pero también me parece que, como te decía, que es una estrategia silenciar la voz, que es una estrategia proteger lo que realmente le da a este sistema. Por eso también no se habla de los teatros, porque tampoco no son temas desde el punto de vista productivo. No está Juan Sutil detrás de los teatros. Detrás de toda la actividad comercial y productiva están los grandes empresarios que son los dueños de este país. Entonces es evidente que va a haber una preocupación especial por esos espacios y también porque hay otros gremios, ¿no?, que tienen una organización productiva, empresarial, que resulta relevante para la activación económica que ellos generan en otras actividades. Entonces, pero también hay tontera.
Es decir, también hay negligencia, también hay no entender lo que significan estos espacios y estos polos culturales en los distintos lugares, en las distintas comunas. Entonces, a mí me parece que ahí hay toda una estrategia desplegada, pero tampoco una estrategia tan elaborada. Hay mucho de negligencia también, hay mucho de no comprender las distintas aristas que tiene la actividad cultural, porque no solo es la voz de los artistas, sino que también es otras cosas. Claro. En los espacios culturales no trabajan solo artistas arriba del escenario, trabajan técnicos, trabajan personas de aseo, trabajan personal que está de repente en los espacios de cafetería, las boleteras, los boleteros. Ya hay una serie de otras labores, de otros trabajadores y trabajadoras que hoy día están absolutamente paralizados. Oye, sobre la cultura como un derecho social accesible, comunitario, ¿cómo se instala o cómo se instalan las ideas culturales en una nueva constitución? Sí. Mira, nosotros hemos tratado como de revertir en una reflexión que también surge mucho del movimiento social, de las organizaciones sociales, de pensar que solamente una lista buena o una lista contundente de derechos va a construir una buena constitución. ¿Ya? Lo que sabemos es que hay que cambiar cómo se ejercen, cómo se cumplen y cómo tú puedes garantizar que esos derechos efectivamente se cumplan. Por lo tanto, los derechos culturales, que debiese ser una discusión no tan compleja de poder incorporar constitucionalmente, sí es compleja cuando miramos qué modelo de Estado vamos a tener, qué modelo económico vamos a tener, qué modelo de desarrollo vamos a tener, qué tipo de democracia nos vamos a dar. Y cuando tú hablas de los territorios, que es muy cierto, porque una disputa que nos ha tocado dar injustamente de repente cuando estamos en el sector cultural, es que los territorios están totalmente abandonados desde la perspectiva cultural. Las organizaciones territoriales no reciben el financiamiento, muchas ni siquiera piensan en postular a los fondos concursables, porque ahí hay una barrera importante, porque un fondo concursable es una tesis, ¿cachai? Un proyecto de alta complejidad, pero no hay programas estratégicos de políticas que realmente hagan un vaciamiento de presupuestario, de desarrollo, de política pública en los distintos territorios. Para que eso ocurra, tenemos que cambiar el modelo en el que vivimos. Es decir, despedirnos para siempre del sistema subsidiario. Es la primera gran tarea, es sacar a este gran defensor, al guardián número uno del modelo neoliberal, que es el sistema subsidiario y que ha llevado todos los derechos sociales y los que queremos incorporar, que hoy día no están en la Constitución, como la vivienda, la movilidad, el derecho de la naturaleza, los derechos culturales, los han llevado al mercado, ¿no? Los han desplazado hacia el mercado y le han dado al mercado la prioridad de administración de estos derechos. Hay que entender que la neoliberalización chilena, al ir profundizando ese proceso, tuvimos toda una primera parte donde se estatizó, es decir, todo lo que era estatal se privatizó y después todos nuestros derechos sociales se privatizaron. Ahí vino la profundización de la crisis y el resultado, ¿cierto?, del estallido social y todas las movilizaciones que le antecedieron. Cuando eso sucede, es verdaderamente cuando la precarización de la vida se vuelve cruel y nos damos cuenta que efectivamente este laboratorio del neoliberalismo que es Chile ha tocado, digamos, la cumbre de ese modelo. Y eso tenemos que cambiarlo por un sistema que sea social, solidario, ¿cierto? Y que además garantice la redistribución del poder, porque la Constitución es eso, redistribuir el poder. Y el poder debemos entregarlo a los territorios. Y para eso tenemos que cambiar también la democracia que tenemos. Otra de las crisis importantes, y la crisis que gatilla octubre, es la representatividad. La representatividad hoy día de los líderes políticos, las cúpulas políticas, la administración partidaria, es algo que se puso en crisis. Esta situación, este movimiento, este hito que vamos a vivir ahora es producto de la revuelta social. Claro. Es decir, acorralados en una oficina tratando de salvar sus intereses, el 15 de noviembre firmaron un acuerdo.
del que somos tremendamente críticos, pero eso no significa que nos van a expulsar de este proceso. Posterior a eso, los independientes que quisimos postular a la Convención Constitucional, que fue mayoritaria incluso a lo apruebo, nuevamente hay obstáculos, porque aquí el poder político no quiere soltar. Y cuando digo poder político también está el poder económico, porque ahí hay una trenza que se ha ido constatando a lo largo de los años. Entonces, esa democracia representativa también debe cambiar por una democracia participativa, porque tenemos que habilitar mecanismos de plebiscito, donde las asambleas, ¿cierto?, y los parlamentos y las formas de organización territorial sean valoradas y escuchadas, donde podamos hacer iniciativas populares de ley. Qué distinto hubiese sido nuestra vida si hubiésemos podido tener iniciativa popular de ley. El referéndum revocatorio. No tendríamos un presidente con un 3% que viola los derechos humanos si tuviéramos la posibilidad de tener un referéndum revocatorio de mandato. Entonces, esas herramientas, esa comunicación entre la democracia y la ciudadanía es algo que tenemos que instaurar en este nuevo ciclo político, porque además estamos a contratiempo con respecto a cosas tan cruciales como el medio ambiente. Es decir, la naturaleza, la ecología, debe ser prioritaria en esta nueva Constitución, porque si no la Constitución va a durar muy poco. Oye, Andrea, y sobre lo mismo, la plurinacionalidad, que se valore y se le otorgue autonomía al pueblo mapuche, por ejemplo, ¿qué piensas hoy en un contexto donde hay prácticamente una invasión a la Araucanía? ¿Cómo cuando tú seas constituyente... optimista, me gusta tu actitud. Ojalá. Claro, o sea, poniéndonos en el caso, no va a dialogar solamente o en defensa de tu distrito, sino que va a ser más transversal, imagino, sí. Y se van a discutir nuevas decisiones, nuevas formas de hacer que van a afectarnos de manera transversal. En ese sentido, ¿cuál es tu visión respecto a lo que sucede en la Araucanía y sobre la plurinacionalidad? Sí, claro, cuando hablamos de violación a los derechos humanos, tenemos que entender que en Gualmapu se violan los derechos humanos mucho antes que desde la Revuelta de Octubre, y se violan actualmente, se siguen violando ahora acá, allá, en distintos territorios. La plurinacionalidad es una de las demandas urgentes, es una de las demandas que hay que instalar, pero ahí hay una diferencia y eso es bien interesante. Cuando alguien diga que quiere un Estado plurinacional, hay que decirle cómo, hay que preguntarle cómo, porque los procesos latinoamericanos de asambleas constituyentes, el boliviano, el ecuatoriano, nos han enseñado harto sobre cómo se instala realmente un Estado plurinacional, y que hay ciertas áreas constitucionales que tú tienes que tocar para que sea efectivo, para dar justamente esa autonomía y esa autodeterminación a los espacios. Tienes que cambiar muchos órganos que funcionan en la estructura del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial. Tienes que generar tribunales plurinacionales que efectivamente tengan autonomía y que no dependan de la justicia oficial, porque eso sucede en Bolivia y ahí se generan muchos roces. Entonces hay que avanzar en una verdadera autodeterminación y hay que avanzar no solo en la plurinacionalidad, también en la interculturalidad, porque también existen pueblos en Chile, ¿cierto?, como los afrodescendientes, los afrochilenos, que no son originarios, pero que sí son culturas tremendamente importantes, asentadas muchísimos años en nuestro país, y también está toda la población migrante, que debe ser integrada con una política de migración que tenga nuevamente una perspectiva de derechos humanos, con el derecho a migrar garantizado, pero además considerados, recepcionados de una manera completamente distinta a la que existe actualmente, que es absolutamente criminal, que se criminaliza. Hemos visto las imágenes en el último tiempo, no solo se criminaliza en los hechos, se criminaliza en la imagen y se comunica esa criminalización, una amenaza, se le comunica a la comunidad que la presencia del migrante es una amenaza, porque en este sistema que habitamos todo es una amenaza a nuestra precariedad, todo, competimos con todo, y esa lógica hay que erradicarla y necesitamos dialogar plurinacionalmente, interculturalmente, con un verdadero reconocimiento a eso desde todos los ámbitos del Estado, porque hay declaraciones actuales, como la igualdad que tenemos todos ante la ley hoy día, que la garantiza la Constitución actual, pero en los hechos no se cumple.
Y eso porque tenemos, por ejemplo, un sistema judicial tremendamente colonizado, ¿no? En su funcionamiento y tremendamente patriarcal también. Y eso hay que tocarlo, hay que reestructurarlo, hay que reconfigurar ese poder. Oye, Andrea, sin duda siento yo que estamos viviendo un proceso a nivel global de la caída de los sistemas totalitarios. En ese sentido, tú has liderado dos causas que han dado muy buenos resultados. Una de ellas fue el sindicato, que se lograron abrir nuevas filiales a lo largo de Chile. Hubo ahí un trabajo con la ley de arte escénica. Pero por otra parte, también tienen un protagonismo súper importante en la red de actrices chilenas, que es quien también está sosteniendo, apoyando tu candidatura. En ese sentido, ¿qué posición le da a cada una de estas misiones que te ha tocado llevar en la vida y cómo te nutres de eso para poder sacar nuevas ideas, nuevas propuestas para la constituyente? Solo me nutro de eso, solo me nutro de eso, no entiendo, es decir, soy una persona de teatro, soy una persona del mundo social, soy una persona que pertenece, milita en la causa feminista ante cualquier otra y no entiendo este proceso si no es de esa manera. Soy de esas personas que jamás te diría estoy en este proceso porque siento que este es un proceso histórico y yo tengo que participar. No lo hubiera hecho jamás. Solo tiene sentido porque es un proceso colectivo, de liberación colectiva, donde efectivamente uno tiene una presencia y una voz, pero esa voz emerge de un colectivo organizado que ha debatido, que ha pensado cuál es el punto, cuáles son los acentos que quiere poner en este debate, y porque también traemos una nueva forma que no es nueva porque no haya existido antes, sino que se instala ahora de manera más preponderante, por ejemplo, a través de la lista de movimientos sociales que integramos, que es el hecho de pertenecer, ¿cierto?, a una orgánica feminista y hacer esta campaña feministamente, porque eso yo lo puedo decir totalmente. Es decir, en esta campaña no hay jefes de campaña, no hay esa lógica estructura. Acá se funciona como hemos funcionado siempre, a través de equipos que realizan su trabajo, que realizan su colaboración, que realizan su entrega, porque este es su proyecto. ¿Ya? Yo no le pido a gente como graba un video saludándome, es gente que forma parte de este proyecto y que se siente parte de este proyecto. Y no se siente parte de este proyecto porque yo le caiga muy bien o algo de esa naturaleza, sino que porque somos parte de esta militancia, porque creemos en esta transformación que podemos realizar. Y esta transformación no tiene que ver solo con acceder a la Convención Constitucional, tiene que ver con la instalación de temas y debates y reflexiones que nos interesan profundamente. Entonces, para mí tiene sentido desde ahí, como ha tenido siempre, como tuvo sentido en su momento integrar Sidarte y que lo interesante fuera articular procesos colectivos por incómodos que fuesen, por difíciles que fuesen, porque estás todo el tiempo haciendo contracultura, porque el clientelismo es muy fuerte. Entonces la gente piensa que tú le vas a cumplir cosas y eso hay que revertirlo todo el tiempo, decir, no, esto lo co-construimos. Esto lo construimos juntas. Eso ya en el espacio del feminismo no pasa tanto, porque está más instalada esa lógica. Entonces es bonito porque es un protagonismo colectivo. Es un protagonismo, si tú asumes una vocería, es una vocería que tiene que ver con ese colectivo. Y hay mucha generosidad desde ahí. Y eso hace para mí este proceso político muy distinto a cualquier otro que haya vivido. Como te decía, muy acompañada, pero también muy genuinamente impulsada por esas voces. ¿Ya? Me gusta mucho siempre escuchar a las compañeras porque todas hablan de nosotros, nos nombraron, nos dijeron, y eso no es solo boca, eso es real, eso es así. Y desde ahí yo integro como los saberes. Me cuesta mucho avanzar mi carrera individual, siempre llora, ¿cachai? Porque estos son los lugares que me hacen sentido, son los espacios que me hacen sentido. Y en esta relación, por ejemplo, desde enfrentar cada uno de los territorios muy diversos entre sí también, porque es un distrito, pero ese distrito se compone de mucha diversidad. Sí. En ese sentido, ¿cómo el diálogo, cómo las personas que te
te están conociendo, que ya te conocía, obviamente asumen en ti un liderazgo súper positivo, desde mi punto de vista. La gente también, la gente Claro. igual, es como se desarrolla, ¿sabes qué? En los territorios sucede mucho más cercanamente. Ahora sí, te interrogan, ¿cachai? Como, Claro. ¿es independiente? ¿Pero es independiente o es independiente que va con un partido? Claro. ¿Cuán independiente? ¿De qué independiente? ¿Es independiente de los de derecha? Y ahí vuelvo un poco a la decisión que tomamos, que a mí me hace muy feliz y porque me permite dormir tranquila. Integramos la lista de movimientos sociales que son puras organizaciones sociales que están en búsqueda, ¿cierto?, de las reivindicaciones que se levantaron en la revuelta social y que se levantaron como antecedente también a la revuelta social, la gran revuelta feminista del 2018, No Más FP, la Coordinadora de Inmigrantes de Chile, la Defensoría Popular de las Trabajadoras y los Trabajadores, el Movimiento por las Aguas, es decir, son grandes reivindicaciones donde tuvimos el honor y la oportunidad de instalar los derechos culturales, claro, y sobre todo una perspectiva estatal del buen vivir, que significa redistribuir el poder. No significa, y eso es súper importante diferenciarlo, no significa robustecer el Estado solamente, significa redistribuir el poder. Porque si nosotros solo robustecemos el Estado, estamos de nuevo mirando, claro, con una lógica asistencial y también desarrollista, que nosotros queremos superar. Nosotros queremos ponerle fin al extractivismo, queremos poder en los territorios, queremos mayor participación e incidencia en las decisiones. Por lo tanto, eso es el buen vivir. El buen vivir es que nosotros podamos decidir juntas y juntos la vida que queremos llevar, ¿ya? No es solamente hoy que vivamos contentos y felices, sino que es esa mirada política. Y esa es la que defendemos. Y por eso defendemos como articulación política las organizaciones sociales, claro, y esta lista de movimientos sociales que no es apolítica por ser independiente, sino que milita en otros tipos de organizaciones políticas. Cuando se habla, por ejemplo, de Estado garante y Estado subsidiario, tú mencionabas hace un rato que el Estado subsidiario ha sido como el mal mayor de toda esta crisis. Sin embargo, el Estado garante debiera garantizar por Constitución ciertos derechos esenciales, iniciando por los derechos humanos básicos, el derecho y además vivienda, educación, salud, cultura. Entonces, en ese sentido, si visualizamos unos años más la nueva Constitución, ¿es el Estado, los programas estatales o los programas que nazcan de las organizaciones de la sociedad civil los que se debieran tomar en cuenta? Es decir, ¿Cómo se hace esa mixtura? Eso es justamente como lo que te referenciaba antes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es garantizar que se cumplan esos derechos, pero no tienen por qué todos esos derechos ser garantizados desde institucionalidades estatales. Lo que debemos es entregar, ¿cierto?, a los distintos territorios su forma de organización, la que determine, la que vaya determinando. Porque si nosotros burocratizamos y solo engrosamos el Estado, nuevamente vamos a tener un gran problema de corrupción, ¿ya? Porque acá estamos frente a un problema creciente en Chile de corrupción. Tenemos esta rotativa entre el mundo privado y el Estado, ¿cierto?, de cargos ministeriales que después se van al privado, le entregan todos los antecedentes al privado y después el privado entra y desde el Estado hace... Eso es corrupción. Y eso, la única manera de romper eso es con participación, es con incorporación real. Y esa incorporación no bastan los consejos de sociedad civil que se han formado tanto en el Ministerio de las Culturas como en otros órganos del gobierno institucionales, sino que hay que hacerlo a través de las organizaciones de los territorios, a las organizaciones que pertenecen a las distintas áreas, a través de esa autodeterminación. Y no a dedo, sino que las comunidades se lo den. Y esa es otra mirada. Por eso te decía que ahí yo me separo un poco, ponte tú, de las miradas, no sé, de las izquierdas más duras y más estatistas, porque creo que lo que es importante fortalecer e incorporar como actor fundamental en las decisiones es a la ciudadanía. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, desde el 18 de octubre en adelante hubo una sensación de hartazgo ciudadano, cansados de la inequidad, cansados de la desigualdad,
y de la distribución presupuestaria en todo aspecto. En términos culturales, sabemos que hay organizaciones que tienen glosa presupuestaria, que las organizaciones que tienen glosa son las menos. Eso definitivamente ha generado cierta encapsulación de recursos, monopolización del arte. En ese sentido, ¿cuáles serían las medidas más urgentes en términos culturales que debiera abordar la nueva Constitución? Es decir, la nueva Constitución debe, primero es muy importante que nos anclemos en que los derechos culturales sean considerados como derechos humanos, porque eso va a revertir el anillo de distribución que hay actual. ¿Ya? Hoy día es como del poder está concentrado, como tú decías, llega hasta el fondo concursable esa distribución de recursos. Claro. De ahí quedan afuera probablemente todos los terrenos, territorios, ¿cierto?, más precarizados, que ni siquiera huelen al fondo concursable. El anillo está absolutamente invertido y eso es producto del sistema subsidiario. Claro. ¿Ya? Entonces, nosotros lo primero, lo más importante para cultura, para desarrollar una política cultural que efectivamente nazca de la nueva Constitución, es esta garantía de derechos culturales como derechos humanos a través de todos sus ámbitos, no solo el acceso. ¿Ya? Por eso yo nunca hablo del derecho a la cultura, porque me parece que a la cultura no es a la cultura solamente que se accede, la cultura habita en los distintos lugares y ese es el primer reconocimiento que tenemos que hacer porque ahí hay una deuda histórica con los territorios. Y después de eso tú puedes pensar como en vínculos a través de la participación cultural también, a las personas a través de unas múltiples violencias sociales, ¿cierto?, que tienen que ver con la precariedad con la que vivimos, la precarización de la vida, es que no podemos participar culturalmente. Tú lo sabes súper bien, porque se trasladan por los distintos lugares, que la gente de repente no vaya a espectáculos que son de carácter gratuito o de muy bajo costo, no obedece solamente a la plata. No, claro. Esa es como el facilismo del acceso. Obedece a otras barreras, a otras brechas. Y esas brechas las tenemos que interceptar. Y para eso necesitamos que la Constitución garantice estos derechos para que después los podamos medir. Ahora, ¿cómo se miden los derechos culturales? Ha sido todo un tema en el mundo, sí. ¿Ya? Porque en México, por ejemplo, están garantizados los derechos culturales constitucionalmente. También está la presencia del arte en la educación para generar una educación integral, de lo cual yo también soy partícipe y defensora. Pero por otro lado, ¿cómo se miden? ¿Cómo se mide el cumplimiento de estos derechos culturales? Ahí es donde es clave el despliegue territorial. La mejor manera para que tú sepas que se están cumpliendo esos derechos es que lo hagas territorialmente. Es que tú puedas medir indicadores que las comunidades se dan de cómo se cumple. Podemos ocupar el espacio público para expresarnos artística y culturalmente. Nuestras organizaciones cuentan con espacios, con encuentros, con posibilidades de comunicarnos con la comunidad. Tenemos la posibilidad de encontrarnos, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de recepcionar expresiones artísticas de distintos lugares. ¿Cómo la recepcionamos? ¿Quiénes la recepcionan? Todo eso te puede dar origen a políticas públicas orientadoras que tengan ese carácter, porque además uniformar culturalmente un país es un daño enorme. Sí, claro. Y esa es la mirada de la derecha. Es decir, que uno piense que todo Chile puede recibir exactamente lo mismo o quiere recepcionar exactamente lo mismo o se expresa de la misma manera, es fascismo. Por lo tanto, si queremos verdaderamente garantizar esos derechos culturales, tenemos que empezar a dejar que emerja la diversidad de esas expresiones en los distintos territorios. Oye, Andrea, y en ese sentido, por ejemplo, obviamente hay una visión macro que es el acceso a la cultura, el derecho cultural, etcétera, y todo lo que se ha mencionado. Pero está el sector artístico, que es uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Sí. Muchas veces tienen que crear en condiciones realmente precarias. O pagar por crear, o pagar el piso si es que no lograron hacer la cantidad de entrada. ¿Cómo la nueva Constitución, dentro de esta idea de cultura, también garantiza mejoras en el sector artístico y creativo que tiene Chile? Sí. Ahí nos trasladamos a otro ámbito de la Constitución, que tiene que ver con una recuperación urgente, porque
Es una de las deudas, yo creo que fueron las primeras movilizaciones, surgen un poco de ahí, que es con el trabajo, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo y el reconocimiento de este trabajo, ¿cierto? Hace años atrás que venimos repitiendo que somos trabajadores, claro, y que es bien absurdo porque otros ámbitos laborales jamás dirían como, oye, yo soy trabajador, nadie lo pone en duda. En cambio nosotros, cuando alguien nos dice en qué trabaja y tú dices, oye, trabajo en teatro, pero ¿en qué trabajas realmente? Claro. Hay un cuestionamiento. Sí. Ese es el primer reconocimiento, por eso también es importante el tema de derechos culturales como derechos humanos, porque ahí los tratados internacionales señalan la condición del artista. Y señalan la condición del artista como trabajador y como un trabajador patrimonial al que hay que proteger de ciertas maneras porque no necesariamente está vinculado a la mirada desarrollista de cómo se considera el desarrollo en los índices capitalistas mundiales. Entonces, ahí lo que necesitamos es robustecer también la normativa laboral. Cómo se integran trabajadores que han estado absolutamente marginados de la perspectiva laboral. Tenemos una legislación laboral pésima para nuestro sector, donde se están trabajando 11 horas, 6 veces a la semana. Es decir, tenemos más jornada laboral, claro, que todo el resto del Código del Trabajo, cuando ya se estaba pidiendo con mucha fuerza las 40 horas. Nosotros estábamos superándola, claro, con creces, pero además esos, los que tienen contrato, porque la gran mayoría no tiene contrato porque tiene proyectos que funcionan de manera autónoma y a esos proyectos de manera autónoma los obligaron a convertirse en empresas. Y esas empresas le trajeron deuda. Entonces, ¿cómo se organiza laboralmente el grupo de trabajadores de las artes y de la cultura? Es algo que tiene que estar también dentro de una nueva y renovada estructura del trabajo, del Código del Trabajo, y también la recuperación de los derechos colectivos, porque nosotras y nosotros no pertenecemos a espacios laborales fijos, y en ese sentido no hay... Por ejemplo, actualmente no existe la negociación ramal, que es fundamental para un sector como el nuestro, donde se negocia por rama de actividad, el fortalecimiento de las herramientas de los sindicatos. Nuestro sindicato es un sindicato al que yo le tengo un aprecio histórico, pero es un sindicato donde tú solo puedes hacer política sindical, pero no tienes herramientas concretas para poder impulsar reivindicaciones, excepto esta ley, que sirve desde cierto lugar, pero sirve si lo llevas a juicio. Claro. No sirve anticipadamente para negociar con las empresas, para negociar con las distintas instituciones. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva en nuestro sindicato es voluntad del empleador. Entonces, ese tipo de cosas tienen que quedar absolutamente solucionadas en una nueva institucionalidad, ¿cierto?, para el mundo del trabajo, que devuelva la fuerza a la organización colectiva, que devuelva la posibilidad de negociación colectiva, pero que además garantice el derecho al trabajo, que es un derecho que nosotros muchas veces como sector estamos vulnerados de poder ejercerlo. Oye, Andrea, ya estamos terminando. Si tuvieras que exponer brevemente cuáles son tus principales ideas, fuerzas para ser constituyente, y un breve mensaje a las personas que te están hoy día viendo y escuchando. Y que me van a votar. Y que te van a votar. No puedo hacer eso. No sé. No sé. No sé. Pensemos que sí, bueno. Digámoslo. Mira, fundamentalmente es lo que te decía, ¿no? Es el propósito y el objetivo, el norte de esta discusión constitucional tiene que ser el del buen vivir. Tiene que ser el del buen vivir, que te digo yo, el que redistribuye poder, el de la democracia participativa, el de una democracia que tenga elementos de democracia directa donde podamos incidir, participar y autodeterminarnos, descentralizado, plurinacional, intercultural. Y en el caso de la perspectiva, y eso lo quiero tocar al final porque es el corazón y el alma de lo que nos moviliza, que es la perspectiva de género y la mirada feminista que vamos a entregar todas las feministas que entremos a la Convención Constitucional, pero también todas las que estemos agitándonos fuera de esa Convención Constitucional para exigir que esa paridad
se note en la nueva Constitución. Y en eso la redistribución del poder es esencial. Eliminar el sistema subsidiario, avanzar hacia una economía social, solidaria, que respete las formas económicas que se despliegan en los distintos territorios, que visibilice esas formas de economía y de organización y que además reconozca quienes han sostenido este sistema neoliberal sobre sus hombros, que es a las mujeres que se han quedado en sus casas por las labores de cuidado de sus hijas, de sus hijos, de sus parientes enfermos o de adultos mayores, o que además de asumir esas labores han salido al mundo laboral y han tenido doble o triple jornadas laborales. Con esas mujeres tenemos que tener una reivindicación histórica para que haya y tengan una presencia también en el mundo del trabajo, pero también en la protección social. A mí me parece que esos elementos son fundamentales para que efectivamente tengamos una constitución que reorganice el poder y que sea una carta cultural que nos dé una mejor forma de relacionarnos y de vivir juntas y juntos. Por eso también los derechos culturales se enlazan en eso, porque la vida comunitaria, las ollas comunes, las formas de organización colectiva son todas derechos humanos desde la perspectiva cultural. Entonces ahí está nuestro acento, eso nos importa cambiar la vida que vivimos acá, en nuestros espacios, con nuestras comunidades, y no seguir haciéndole caso a índices que nada tienen relación con el diario vivir que ejercemos, y además que le den importancia a aquellas cosas que nos dan goce, que nos dan alegría, que nos permiten reflexionarnos, que nos permiten reconocernos, como son las artes, como es la cultura, que son tremendamente importantes, lo hemos visto, no hay que decirlo, porque las personas lo saben, los que lo ocultan son otros y otras. Las personas saben lo importante que significa y la satisfacción que significa en su vida encontrarse con el mundo sensible y creativo. Oye, Andrea, ¿cómo te encontramos en la papeleta? Sabemos que desde el Distrito 10. Sí, Distrito 10, muy importante, hacer una invitación. Nos organizamos en listas, ¿no? Se organiza en listas. Nuestra lista es una lista independiente, donde todas las candidaturas son independientes. La lista de movimientos sociales somos ZL y yo soy 48 en la papeleta. Andrea Gutiérrez, soy la tercera en ubicación en mi lista, pero sobre todo esa lista, porque tengo la fortuna de no estar en una lista donde hay codazos, sino que en una lista donde hay una tremenda admiración entre compañeras y compañeros que lo que quieren es la reivindicación de todas las demandas sociales que hemos venido emplazando, ¿cierto?, a el poder político, a los partidos políticos durante tanto tiempo y que ellos no han asumido. Así que no es su momento. Bien, Andrea, muchísimas gracias por haber sido parte de este último capítulo de Cultura Constituyente. Ojalá que los últimos serán los primeros, ojalá se cumpla. Eso dice, esa es la ley. Así Oye, dicen. así que, bueno, agradecerte y agradecer a todos por haber generado esta instancia de diálogo, de opinión y sobre todo de poner en valor candidaturas que son independientes o que nacen de la organización de la sociedad civil. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Claudio. Mucha suerte. Muchas gracias a Santiago Off, muchas gracias al Desconcierto por el espacio. Estos espacios son muy valiosos porque después de haber tenido un segundo de franja, necesitamos estos espacios. Claro que sí. Gracias a ti, a todo el equipo de Santiago Off, a Anita. A Anita de nuestro corazón. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y por poder desarrollar los temas que se necesita, que no te digan, respondan un minuto. Bacán, muchas gracias por venir. Chao, chao.